buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse una vez más con nosotros. Esta noche vamos a compartir una especie de charla, entrevista sobre el tema el legado. Y elegimos este tema porque yo, por si no me conocen, soy la hija mayor del pastor, también soy nieta de pastores y desde muy chiquita me enseñaron sobre Dios, me hablaron sobre Dios, me llevaron a la iglesia infantil. También vi en primera persona cómo es el servicio a Dios, los vi servir a mis abuelos, a mis papás, a mis tíos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, haciendo evangelismo, ayudando a la gente. Y hoy, ahora que ya estoy en mis 23 años recién cumplidos, que también tengo un ministerio y también planeo en algún futuro un poco más lejano formar mi propia familia. Creo que es necesario, creo que lo siento como una necesidad, como un deseo de realmente respetar y mantener esos principios y esos valores que me enseñaron mis padres, que me enseñaron mis abuelos, mantener ese legado vivo entre mi vida, entre mi familia. Y yo sé que por ahí hay gente que nos está escuchando hoy que no tuvo la misma bendición que yo de nacer en una familia cristiana. Pero estoy segura de que todos en algún momento tuvimos un padre espiritual, tuvimos un líder o un mentor que nos dejó un legado. Y también sé y estoy completamente segura que si realmente conociste a Dios y aceptaste a Jesús, tu pasado ya no importa. No importa quiénes fueron tus generaciones anteriores, sino que a partir de ahora vos podés construir un nuevo legado para dejarle a las futuras generaciones. Y por eso nos parece muy importante este tema, hablarlo hoy. Más que nada porque vivimos en una época de cambios, en una época en la que salen muchísimas teorías. Hay teorías sobre la existencia de Dios, sobre la no existencia de Dios, hay teorías sobre diversas religiones, sobre qué es verdad, qué no es verdad. Vemos también sobre el tema de las ideologías de género, sobre el aborto. Hay muchos temas y muchos temas que van a salir también más adelante y por eso creo que tenemos que tener firmes nuestras bases, tener firmes y claros y definidos nuestros principios y valores para poder seguir manteniendo ese legado que nos dejaron y construir un nuevo legado para las generaciones que vienen. Por eso hoy acá con mi papá planificamos esta entrevista que son una serie de preguntas y respuestas que nos van a ayudar a entender a nosotros, los jóvenes, a los que queremos seguir manteniendo estos principios, nos van a ayudar a cómo podemos mantener ese legado y cómo podemos construir nuestro legado también. Así que bueno, empezamos con las preguntas. Las primeras preguntas son, ¿es necesario avivar el fuego del don espiritual? ¿O una vez que ya lo tenemos, ya está? ¿Es necesario avivarlo todos los días? Y también, ¿cómo podemos resistir ante el sufrimiento, ante la crítica, ante la oposición que vamos a tener? Esa oposición, ese sufrimiento que conlleva servir a Dios, ¿cómo podemos mantenernos firmes ante eso? Bien, muchas gracias por hacernos parte de la generación de ustedes. Muchas gracias por ser parte de esta entrevista. Y somos bendecidos por ser hijos de una generación que somos marcados por fuego. Y no algo que se llame externo, sino que quede marcado por fuego dentro del corazón. Y hija, antes de que entendamos el don del fuego, en avivar el fuego, hay lecciones que nosotros en el liderazgo no tenemos que olvidar. Son las primeras que tenemos que tallar en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. La lección número uno, que somos eficaces cuando lideramos en el área de nuestros dones. O sea, hemos tenido dones de los antepasados, por ejemplo, nuestros abuelos. No conocimos los dones de nuestros bisabuelos. Vos tuviste la bendición y el privilegio de conocer los dones de tu abuelo.
Y estos dones son generacionales, son dones que podemos cada uno tomarlo, pulirlo si se quiere, y seguir reavivando, ¿no? Nosotros venimos de una generación, de una familia, por ejemplo, de servicio. Entonces cada vez que hacemos un servicio a Dios tiene que ser mejor. Nuestros abuelos lo hacían de una manera, mis padres lo hicieron de una manera, pero yo, esta tercera generación si se quiere, estoy armando para que vos, la cuarta generación, sea de una manera con excelencia absoluta. Entonces tenemos que ser eficaces, la palabra eficaz, tenemos que estudiar, analizar, indagar esa descripción, esa plataforma de eficacia. La segunda lección que te quiero dejar acerca de esta pregunta, que los líderes deben equipar y formar a otros líderes que harán lo mismo, y yo le agregaría esto, y lo harán mejor. Nosotros crecemos en nuestra casa y vos estás viendo la dedicación de tu papá, de tu mamá, de cómo servimos a Dios. Pero nosotros le estamos mostrando un camino y de alguna u otra manera le estamos hablando y diciendo que ustedes lo tienen que hacer mejor. Siempre lo que hay que hacer para Dios tiene que ser con eficacia, con esencia y con excelencia. Siempre. Y la tercera lección es que los líderes ponen la forma para la excelencia. Y ya algo antes te estoy diciendo y estamos dando hincapié desde el inicio de esta charla, ¿no? La eficacia, la excelencia. Pero no todo pasa solamente por ahí. El líder pone en la forma también en lo que es la moralidad. Es fundamental el área moral de nuestras vidas. Yo puedo ser un excelente pastor, un excelente padre, un excelente esposo, un excelente ciudadano en Oberá o en donde me mueva, pero la moralidad es lo que me marca, es lo que soy. También, acompañado de la excelencia, se tiene que hablar y se tiene que tratar sobre la productividad. Si lo que pastoreo o lo que sirvo o lo que trabajo o lo que administro no tiene productividad, tengo que rever mi situación. Entonces, me hiciste una pregunta, reavivar el fuego. ¿Está bien de haber recibido una vez? Sí, está bien. Pero todo el tiempo allá del Antiguo Testamento, la Biblia habla que cada líder, que cada sacerdote, no habla de cada mañana, no habla de cada semana, no habla de cada mes ni de cada año. Dice que cada mañana tengo mi responsabilidad, no solamente en arder el don del fuego de Dios en tu vida, en la de tus hermanas y en nuestra casa, sino que Dios me dio una responsabilidad que se llama iglesia. Y tengo la responsabilidad de pedir a Dios el perdón de los pecados de mis hijos, de mi familia y también de la familia de la iglesia. Esto hace, si a diario hacemos esto, habla de un avivamiento, habla de reavivar de lo que Dios ya puso en nuestro corazón y en nuestras vidas. Entonces, las lecciones en la vida del legado son muy importantes. Ustedes están estudiando, vos estás en una carrera universitaria y aprenden lecciones. Y muchas veces las lecciones, una vez que las rendimos, y pareciera ser que las dejamos de a un costado. Las lecciones con Dios, en el trabajo, en el servicio a Dios, cada día tengo que rendir esa lección. Y tengo que esperar el dedito pulgar de Dios así, para arriba, todos los días. Si estoy aprobado en lo que hice. Dios, como es bueno, siempre me va a aprobar, pero me va también a exhortar de las cosas que pude haber hecho mejor y no lo hice. Entonces Pablo le dice, porque no nos fue dado, Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Elegimos esta carta porque creo que es la ideal, más que nada en la segunda carta. Le dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate sobre qué tenemos que construir nuestro liderazgo, sobre qué tenemos que construir o dejar nuestro legado en estas lecciones antes dichas. 3 pilares fundamentales. Tenemos que tener el poder de Dios. Esto habla del poder de Dios, que es una característica totalmente diferente a la que nosotros podemos tener. Porque si tenemos nuestro propio poder, podemos ir muy paralelamente y muy cerquita de lo que se trata el autoritarismo. Y el autoritarismo no nos lleva a nada. Entonces, 3 pilares, poder, amor y dominio propio. Entonces,
Estos pilares, las lecciones nos van a enseñar, hija, cada día estamos marcados para vivir bajo presión. No es fácil dejar un legado, por ejemplo, en el ámbito espiritual. No es fácil, no es sencillo. O sea, todo el tiempo estamos bajo presión. Presión de la gente, presión del servicio, presión de Dios que tenemos que hacer bien las cosas, pero también tenemos la presión del infierno. Porque no te olvides que nuestros antepasados, tu papá, lo que vos estás haciendo y lo que vas a dejar a tus hijos es rescatar personas que tienen ya el destino, el pasaporte, el pasaje al infierno. Y nosotros tenemos que cambiarle el rumbo. Entonces la presión es muy fuerte. Por eso es necesario el poder de Dios y fundamental, no porque sea menor y esté en otra escala, el amor. Hay que amar a las personas. Hay gente que no te va a amar, hay gente que te va a sacar, hay gente que te va a desequilibrar prácticamente todos los días. Por eso este pilar es fundamental, el pilar del amor. Es más, hay veces que la presión te va a hacer llevar al quebranto, a llorar, a entrar muy fuerte y necesitar sí o sí de la presencia de Dios. También te hablaba de estos pilares, el dominio propio. El dominio propio, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Daniel, un joven como vos, un joven como tantos los que están al lado tuyo, y del cual, gracias a Dios, tu papá está involucrado también en esa masa de jóvenes. Dice que Daniel fue reconocido por la gente por haber superado la presión del horno de fuego, por ejemplo, y del foso de los leones. Las populares historias de Daniel. Pero eso fue reconocido ante la gente por haber superado el horno de fuego y el foso de los leones. Pero ante Dios, él fue superado y prosperado y aprobado porque entendió algo, lo que es el dominio propio. Y el dominio propio entró en esta plataforma, Daniel. Entrar con una propuesta, no solamente ante Dios, ante la sociedad, sino con nosotros mismos. Daniel tuvo dos propuestas muy grandes en todo su libro, en toda la historia que tenemos marcada en la Biblia. Propuso no contaminarse. Es decir, que cuando vos tengas la propuesta y el legado que te estamos dejando, cuando vamos a proponer, por ejemplo, no contaminarnos, todas las cosas contaminables se nos van a llegar. Es porque es la matemática del sistema, la matemática de la vida. Entonces, si hay una propuesta de no contaminarnos, hay un aval de Dios. Dios nos va a dar cosas puras, cosas sublimes, cosas divinas. También Daniel tuvo una gran propuesta en no doblegar su fe. Por eso pasó por el horno de fuego, por eso pasó en una fosa de leones muy hambrientos. Entonces, estos pilares es necesario en la vida de cada creyente, de cada cristiano y de cada ciudadano. Pilares del poder, del amor y del dominio propio. El dominio propio es lo más difícil para poder mantener. Entonces alguno se preguntará, quizás vos me preguntes ahora, ¿y si no apruebo el dominio propio? Porque cada uno tenemos nuestros caracteres, porque también heredamos eso. Heredamos un legado de carácter, de formación. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes, ahí es donde el poder y el amor tiene que trabajar, o sea, tiene que haber un dominio propio para dominar ese dominio propio. Entonces, yo quizás hay semanas que no apruebo el dominio propio, pero tengo que seguir trabajando en ello. No por eso tengo que dejar ser esposo, no por eso tengo que dejar ser tu padre, y no por eso tengo que dejar de ser pastor. Tengo que trabajar todo el día el tema del dominio propio. El secreto está en no echarnos atrás. El secreto está en seguir adelante. Avivar el fuego, trabajar. Entonces acá te hablé de los sufrimientos que me preguntaste. Los sufrimientos, si se quiere, son eso. Quizás suena muy fuerte la palabra sufrir. Nadie quiere sufrir. Bienvenido a la vida a sufrir. No, la vida todo el tiempo pasa de materias a aprobar, de lecciones a aprobar. Entonces, yo te animo a vos, te animo a tu generación y animo a la generación que nos está siguiendo y nos está marcando los pasos o siguiendo nuestros pasos.
Y te das cuenta que estos pilares, estas lecciones, en arder el fuego de Dios, en avivar el don de Dios, son marcas de fuego. No te vas a olvidar nunca. No te vas a olvidar nunca. Yo ya tuve 23 años, tuve 30, tuve un poquito más de 30, tuve 40 años y tengo un poquito más de 40. Y toda la vida te deja marcas y marcas como de fuego en el corazón. Las siguientes preguntas son, ¿cómo podemos ser buenos soldados de Jesús, si se quiere decir de una forma, o cómo logramos ser aprobados delante de Dios? Fíjate la pregunta que hiciste, soldados. Alguien que se determina o le determinan soldado es porque hubo pasado por una academia, hubo pasado por una formación. Y yo tengo un concepto que hubo pasado por una etapa de esfuerzo. Hija, todo lo que se requiere de servicio, sea en la universidad, sea en el matrimonio, sea en la vida de familia, sea en la vida, por ejemplo, de servir a Dios, nada se puede hacer si no hay esfuerzo. Y Pablo le dice a Timoteo, y en el capítulo 2, dice, tú pues esfuérzate en la gracia. Gracia habla de un regalo, ¿sí? Hemos recibido un regalo. Vos sos hija de pastor no porque mereces, es porque hubo una gracia. Yo tengo la dicha, soy pastor porque es por gracia, no porque haya sido mejor de entre mis hermanos, o mejor de entre mis amigos, o mejor de la sociedad, no, es porque hay una gracia. El otro tiene otro tipo de gracia. A cada gracia dada, a cada regalo de Dios, dice esta palabra, esfuérzate, esfuérzate. Y Pablo le desafía a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y vos sabés más que nadie, yo no puedo enseñar en la iglesia lo que no enseño en la casa. Hay veces que enseño antes en la iglesia y después aplicamos en casa. Va ahí, tomado de la mano. Pero si no, no podría ser un buen soldado, no podría sentirme aprobado si en casa no soy antes aprobado. Es más, de nada serviría que vos me escuches acá en la iglesia predicar a los jóvenes que son tus amigos, que me escuches en un día de servicio general de la iglesia, hablar de esfuerzo cuando vos ves que en mi casa yo no tengo esfuerzo. Entonces el esfuerzo es una lección que no solamente hablo, sino que también demuestro, es hechos. Entonces la palabra de este versículo de Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles. La definición de encarga es poner a alguien que haga la tarea tal cual la pediste. Es alguien recomendado. Y siempre el recomendado tiene buena paga. 3 conceptos muy fuertes. Es poner a alguien que haga la tarea tal cual la pediste. Si hay alguien que anhela y disfruta de cuando deja un legado, es que cuando encargaste a alguien a hacer una tarea, que la haga tal cual la pediste. Y mucho más se va a sentir satisfactoriamente bien esa persona cuando vio que lo pudo haber hecho en una manera mejor, en una manera superior. Entonces, yo busco gente recomendada, no a mi criterio, sino al criterio de Dios. Porque, ¿sabes? Si yo tendría que buscar a mi criterio y digo, este tiene que tener más experiencia, este tiene que tener un seminario. Los hombres elegimos de acuerdo a la lógica y a la razón nuestra. Pero Dios dice en la Biblia que Él eligió lo insensato. Y yo no sé si elegiría a alguien insensato, a alguien que no sepa matemática, para que me lleve la finanza a la iglesia. Pero esta palabra encarga es que cuando nosotros pedimos a alguien algo que haga en el nombre del Señor, Dios es el que le capacita. Dios es el que hace la obra. La palabra idóneo, y ahí va a llegar mucho de lo que trata nuestra charla, marcado por fuego. Es alguien apto, capaz, habilidoso,
eficiente, y esta palabra me encanta, dispuesto. Si hay algo que Dios está esperando de esta generación, es alguien dispuesto. Es alguien habilidoso. Pero sí, antes me dijiste que la palabra encarga es buscar hombres de acuerdo al criterio de Dios. Es que cuando ya ellos están encargados para la tarea, Dios le hace habilidoso, Dios le hace idóneo, Dios le hace apto, Dios le hace capaz. Es alguien ideal. Por eso a los jóvenes le marcamos la línea, que cuando vas a elegir, en tu caso, el hombre de tu vida, tiene que ser alguien ideal al corazón de Dios, no a tu corazón. Nosotros podemos elegir si es lindo, si está a nuestro criterio, porque Dios nos dio los gustos, si no, ¿para qué servirían los gustos? ¿Para qué tengo ojos para mirar? Pero tenemos que elegir a alguien ideal al corazón de Dios. Siempre es que tengas que elegir a alguien que te va a acompañar en la vida, primero que ame a Dios con todo su corazón. Si alguien ama a Dios con todo su corazón, te va a amar a vos con todo tu corazón, a tus hijos y sobre todas las cosas al llamado. Esas son las marcas de fuego. Las marcas de fuego hablan cosas muy fuertes, porque fíjate que esta palabra nos dice, marcados por fuego. La palabra ahí en el capítulo 2 habla de un buen soldado, de un buen obrero, un obrero aprobado. Es que tengo que ser maestro, y antes de ser maestro, con otros tengo que ser maestro conmigo mismo. Antes de ser líder con otro, tengo que ser líder conmigo mismo. Yo primero me tengo que liderar, yo me tengo que primero autodisciplinar, yo primero me tengo que autocontrolar. Marcados por fuego habla de ser soldado, lo que me preguntaste. Es alguien que tiene una disciplina. Es muy difícil alguien que no tenga una disciplina, por ejemplo, para corregir su vocabulario o corregir su dieta, tenga la disciplina suficiente, por ejemplo, para servir en las cosas de Dios. Entonces, fíjate las marcas del fuego. Y pareciera ser que esta charla que estamos hablando es muy sencillo escuchar, pero a la hora de entrar en una disciplina nos cuesta. Nosotros en casa tenemos algunos aparatos de hacer ejercicios físicos. Entrar en la cinta, y pareciera ser tan fácil, la cinta es eléctrica, se pone un programa y pareciera ser que la cinta te lleva, pero te das cuenta que 10 minutos, 15, la cinta sigue su ritmo, pero nosotros estamos cansados. Entonces, y alguien de afuera te puede decir, dale, más rápido, ¿no? ¿Viste? Cuando vamos a caminar o vamos a trotar afuera, alguien te cruza con un auto y te dice más rápido. Claro, para él es más fácil porque él va en un auto. Ahora, cuando vos estás trotando, cuando vos estás caminando, te das cuenta que no es fácil. Pero la marca de fuego te va a quedar que en los 30 días, en los 90 días, en el año, tu abdomen bajó, te sentís bien físicamente, te puedes tener un buen semblante, puedes tener unas buenas actitudes. Bueno, por ejemplo, el soldado te puedo hablar, vos más que nada sos universitaria y nadie te ve encerrada tus 10 horas, tus 12 horas, tus 24 horas, el día que no comiste, el día que no tomaste un café, el día que no te diste con tus amigos. Todos ven el producto terminado. Ah, es la ingeniera. Ah, felicidades, ¿sí? Valió tu esfuerzo. No tienen ni la menor idea de los 6 años, los 7 años de haber sufrido. Pasa con los soldados de Cristo. A mí, a tu papá, vos como hija, nunca me viste derramando mi oración, derramando mis lágrimas, llorando por una causa del Señor. Nadie ve. Todos ven el producto terminado. Viste a tu papá muchas veces salir a las madrugadas, escuchaste el ruido del motor del auto que salió y quizás, fue a la iglesia. Esa fue tu definición y la de la casa. Pero nadie sabe lo que pasó en esas horas de estar en la iglesia. Fuimos a hacer misión, vamos al norte a hacer misión. Ay, qué lindo, a mí me gustaría. Oh, pastor, yo me quería aprender. Claro, porque todos ven alguna foto o ven el regreso, que volvimos contentos. Pero el estar allá, el probar una comida diferente, el probar una cultura diferente, son las marcas que nos dejan. Yo cuando fui a Marruecos y que me di cuenta que no podía decir gracias a Dios, porque me expulsaban de una tierra donde no honran a Dios.
donde tenía que pensar que en una aduana a 10 kilómetros tuve que dejar mi pasaporte. Mi pasaporte es mi identidad. Pero la única manera de entrar a una tierra así es dejando el pasaporte. En la aduana ahí de Ceuta tuvimos que dejar nuestros pasaportes y entras y todo ves todo lindo, todo, sacamos algunas fotos, pero sabés que estás en un país sin identidad. Pero todo lo que nos pasó ahí, si bien ya pasaron algunos años, a mí me dejó una marca. Y esto habla de un obrero, habla de ser un atleta, habla de ser un soldado. Yo tengo una descripción acá dentro del legado, por ejemplo, en el servir a Dios. Tenés que ser un trabajador, no hay otra situación. No sirve la orden del dedito. Si bien hay alguien que siempre da órdenes, dice vamos a hacer. Yo si doy una orden, por ejemplo, que alguien vaya a limpiar el baño, es porque yo ya antes lo hice. Si di una orden para que se juntara, los residuos de la iglesia, es porque antes lo hice. Si di la orden o digo vamos a arreglar, no sé, el popular defecto que tenemos acá, del techo goteando todo el tiempo, es porque yo ya lo hice, yo estuve ahí. Y no porque ahora te estoy marcando a vos, sino, no solamente te estoy diciendo, sino marqué, me viste, hay un hecho, hay una realidad, no es solo un bla bla, no es solamente un chamullo. Entonces, me dijiste en esta pregunta, un soldado, es alguien que se esfuerza. Acá no es solamente de lenguas, porque hoy hay muchos cristianos, me escuchaste muchas veces decir, hablar de los fariseos, hablar de los espiritualoides, hablar de los religiosos. Yo hablo de esa gente, cuando me refiero a ellos, me hablo de esa gente que no profesa nuestra fe, que tiene otro sentido a la fe. Anda a comer a una mesa de la gente que no profesa nuestra fe. Yo he estado en lugares, en algún lugar del mundo, donde no podía participar de una mesa porque yo no profesaba la fe de la que esa familia profesaba. Yo a esa gente le trato de espiritual, de religioso. Jamás castigaría a alguien de los que profesa nuestra fe, de alguien que tenemos en común, por ejemplo, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, con diferentes formas, puede ser, sí. Pero andá a hablar a alguien o estar en un acto, por ejemplo, público, político, de lo que no compartas la fe. Entonces estas marcas te quedan en el corazón. Yo he llegado a lugares donde por no confesar su fe no nos han dejado entrar a su casa. Entonces, yo trato de esta gente espiritualoide, de religiosos, ¿por qué? Porque ellos te hablan de una fe, pero sus hechos no los acompañan. Andá a ser nosotros, vayamos a un lugar, a una gráfica, a un lugar para hacer un trabajo o pedir una tienda, y quizás esa tienda tenga enraizada su fe en eso. No te van a atender, no te van a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque saben que no tenemos la misma fe. Entonces son religiosos, son parásitos religiosos. Ellos a rajatabla dicen lo que leyeron, lo que tienen como información, pero sus hechos no le acompañan. Y quiero cerrar esta pregunta que me dijiste. Hija, sobre todas las cosas, tenés que saber que siempre somos un vaso. Un vaso. Ese vaso, en algún momento del día, tenés que llenarlo con la presencia de Dios. Llenarlo con el Espíritu Santo. Pero también tenés que saber que ese vaso se llena, es para ser llenado, pero también cuando alguien te ve como un vaso, como alguien de servicio, ¿qué trata? Que alguien va a beber de ese vaso. Entonces, cuando alguien bebe, quedará a la mitad o quedará vacío. Otra vez hay que ir al urgente y ser llenado por Dios. Entonces, las marcas de un legado marcados por fuego, si nosotros dejamos de ser vaso, vamos a hacer una teoría, solamente una teoría. Vamos a hacer solamente algo que se renombra. Alguien para las redes sociales, alguien de fama, alguien lindo para las fotos y nada más que eso. El vaso es alguien ser utilizado, que sea utilizado, más que nada en el ámbito del servir a Dios. Y todo esto también se aplica a la sociedad. Vos quizás no vas a ser pastora, pero Dios está gestando un llamado en vos. Quizás tu llamado va a ser en la ingeniería, en algún lugar del mundo, donde Dios te va a poner como un ministro de mercado, se llama eso. Y donde allí la gente te va a tomar como un vaso, vas a ser llena del Espíritu Santo y la gente va a tomar de esas virtudes que Dios puso.
Y obviamente no podemos dejar de olvidarnos, es esto, ser siervo. Y no el siervo con C, del animalito, siervo con S, de servir. El siervo es el que está dispuesto a las 2 de la mañana, es el que está vivo a las 6 de la mañana, el que está a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, no tiene siesta, no tiene noche. El siervo está para servir. El siervo, va a sonar algo muy pesado porque es la marca del fuego, es esclavo de su Señor. El esclavo no tiene, quizás no vamos a tener buenas pagas. Felizmente tenemos una linda casa donde vivir. No es la casa de los lujos ni las grandes comodidades, pero es una casa digna de vivir. No tenemos los grandes vehículos para andar y circular y ostentar, pero sí tenemos la movilidad suficiente dada por Dios, que si yo hoy tenga que poner la llave en alguno de esos vehículos y llegar al sur de Argentina, llego, porque Dios así lo preparó. Soy bendecido por Dios porque Dios así lo preparó. No tengo que mendigar, no tengo que limosnear. Estamos bendecidos por Dios porque Dios así lo quiso y así lo requiere. Amén. Amén. Hay ciertos peligros para los que debamos estar preparados y si los hay, ¿qué debemos hacer frente a esos peligros? Los peligros son, no sé, son el callo del zapato de cada día. Los peligros a diario están latentes. El peligro de caer en pecado, el peligro de mirar lo que no tenemos que mirar, el peligro de tocar, de palpar de lo que no tenemos que tocar y de hacer las cosas que no deberíamos hacer. Pablo le dice a Timoteo, siempre hablando de esta segunda carta, y yo le siento a Pablo ahí sentado como el papá espiritual de Timoteo. Yo le voy a escribir a este gurí para que realmente entienda. Y en el capítulo 3 él habla que en los postreros tiempos tenés que saber que vendrán tiempos peligrosos. Mi papá siempre me decía, Horacio, tenés que tener cuidado. Ahora y en los tiempos que cuando yo ya no voy a estar, pero a vos te va a tocar vivir. Nuestro Gigi, mi papá, hace poquito se fue. Siempre pensaría, ¿qué sería de él si estaría hoy en esta pandemia? Y yo recuerdo algunos chistes que hubiera hecho, algunas estrategias. Vos sabés que tu abuelo siempre tenía todas las cosas en otro sistema. Pero hoy se establece y se vive lo que ellos nos dijeron. Si, no sé, a mis abuelos, yo muy poco los conocí, era muy chiquito cuando se fueron todos, a la presencia de Dios, ¿no? Si le tenía que hablar del celular, para ellos quizás en el concepto de religiosidad que había en aquel tiempo, de estructura religiosa, quizás un celular sería un pecado. Es imposible. Pero para ellos eran otras cosas peligrosas. Por ejemplo, ir en el tractor hacia la reunión, 5 kilómetros, 10 kilómetros o 15 o más. Era un peligro terminar el culto, no sé, las 9, las 10 de la noche. Para ellos el peligro era ese, volver en su medio de transporte, por ejemplo, su tractor con acoplado, ese era el peligro. Hoy nosotros terminamos la reunión y mi peligro no es ese. Mi peligro quizás es que alguien esté, como salimos último de la iglesia, es que alguien esté afuera con un arma esperándome, pidiéndome algo. Mi peligro hoy es que para mí en el ámbito espiritual de ser pastor haya tantas cosas blandas para ofrecer a la gente. Vos sabés que si yo hoy le hablo a la gente que si usted trae 100 a la ofrenda, Dios le va a multiplicar en 1000. Y no sé, yo estimo que voy a tener una iglesia llena con 6 cultos diarios, porque allá está el pastor multiplicador de ofrendas. Pero también corro el peligro de que hay gente que está diciendo que tu papá, el que estás entrevistando hoy, se queda con la ofrenda de la iglesia. Entonces, cuando me voy al banco, cuando me voy a una entidad pública, algunos me ven como el pastor carismático, el pastor compinche, el pastor amigo, el pastor que da principios y valores, pero también me ven con aquel que se queda con los diezmos,
y con las ofrendas. Esos son los peligros que hoy corremos. Y que de hecho nada de esto es verdad. Yo a esta gente, a los que me han acusado, por ejemplo, en las redes sociales, yo le digo, dame tu dirección bien específica y te voy a enviar un papel llamado carta documento donde me vas a tener que aprobar que yo me he quedado con eso. Esa gente obviamente me bloquea, desaparece, listo, para mí es un peligro menos. Pero el otro día aparece otro peligro. Estos son los peligros que Pablo le dice a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ávaros, o avaros, no sé cómo, ahí, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes mal de las cosas del reino, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de lo que te dije hoy en la primera pregunta. La eficacia, ¿viste qué es fundamental? La eficacia. Entonces, habrá hombres vanagloriosos. Hoy hay pastores vanagloriosos. Hoy hay pastores que en las redes es más importante lo de él que Dios. Es más importante su libro, es más importante su CD, es más importante su YouTube, es más importante lo que él hace por la gente que el mismo Dios. Entonces mi legado es que cuando vas a hablar de Dios, la esencia sigue siendo Dios. Vos podés publicar un libro que escribiste, sí, podés publicar un CD, bueno, ya CD no hay más, pero no sé, un canal de YouTube que hayas abierto, podés publicar, sí, pero que eso no sea la esencia de tu mensaje. La esencia es Dios. La esencia es Dios. No están mal todos estos ingredientes que se da para crecer. No están mal. Pero la Biblia dice que va a haber hombres soberbios, va a haber hombres que altaneros. Que acá se hace lo que yo hago, se hace lo que yo digo. Me sorprende en el verso 4 donde dice que va a haber hombres traidores de la fe. Va a haber hombres que no va a haber un problema, por ejemplo, en el ámbito espiritual. Vos estás sentado hoy con un pastor. No va a haber problema que el pastor tenga una segunda esposa sin haber muerto la primera. Y le van a disfrazar con ciertas palabras, con ciertas teorías, con ciertas cosas, y que la gente, sus seguidores, lo van a interpretar que sí, está bueno. Entonces el pastor después se va a cansar de la segunda esposa, porque no le cocina bien, porque lo otro, va a tener una tercera esposa, y va a tener su teoría. De esto le está hablando Pablo en el capítulo 3. Entonces, ¿vivimos tiempos peligrosos? Sí. Yo he hablado con pastores que tienen segundas nupcias, viviendo su esposa original, la primera. Y ellos te hablan de una manera, diciendo, y si yo no tengo fundamentada mi fe en lo que tengo que tener, y es casi como que decís, che, está buena la onda. Hay pastores, sacerdotes, curas, hombres religiosos, lo que vos quieras nombrar en el ámbito religioso, que te van a enseñar cómo hacer un milagro. O sea, ya no es Dios obrando, ya es ellos enseñándote un milagro. Y te puedo dar infinidad de testimonios. ¿Qué hay que tener en cuenta? Sí hay que tener en cuenta. ¿Hay que estar resguardado? Sí hay que estar resguardado. Por eso te dijo hoy al inicio de esta charla, la esencia, la eficacia, no hay que perder. Y eso, la única manera de hacer arder es reavivando el fuego de Dios. Reavivando el fuego. Si yo hoy, por ejemplo, me he levantado temprano, reavivé el don de Dios en mi vida, de mi familia, de la iglesia, estas cosas no se me pueden pegar. No se me pueden pegar. Hace poco tuve una vivencia con un hombre que me contraatacó en una palabra. Entonces le dije, lee el capítulo tal, de tal libro, el versículo tal, si es que todavía lees la Biblia. Él se ofendió mucho en ese momento. Pero a los 2 días me llama, me dice, pastor, me diste en la tecla. Me di cuenta que este año todavía no abrí mi Biblia. Más allá de leer un devocional, más allá de contestarle con un texto a alguien. Leer la Biblia es abrir, indagar, escudriñar, como dice Jesús. Entonces de eso tenemos que tener cuidado y estar atentos a lo que Dios quiere. Es decir que, hija, en este tiempo va a haber mucha apariencia. Y esa apariencia, quieras o no, nos conlleva ciertos peligros. Las apariencias.
Antes se hablaba del humo de la gloria de Dios que literalmente descendía. Bueno, hoy hay humos literales. ¿Está bien o no? Si queremos ornamentar, si queremos darle un saborcito porque es una reunión de jóvenes o es un evento, es otra cosa. Pero yo te hablo, ese humo de chamullo. Me escuchaste muchas veces predicar aquí y dije, si la presencia de Dios no está, tenemos que ser claros, no está. Vamos a reconocer y vamos a pedir que la presencia de Dios esté. Ahora, sería un chamullero, un hombre vende humo, cuando digo, Dios está en este lugar, levante su mano, adore a Dios, Dios está aquí. Y yo sé mismo que Dios no está. Entonces este tiempo es donde Pablo nos enseña, y tu pregunta ahí va, a que tenemos que tener ciertos cuidados. Hay padres que siguen a sus hijos, por ejemplo, que sean de buen testimonio, cuando ellos no lo son, no lo fueron, y no quiero seguir la cadena. Pero si yo te estoy a vos pidiendo buen testimonio, es porque yo de alguna manera te he marcado un buen testimonio, y vos podés ser de mejor testimonio. Entonces, estos peligros hoy nuestros hijos viven, que hay padres que no fueron testimonio, no son testimonio, pero quieren que sus hijos sean testimonio. Y nuestra generación, quieras o no, está viviendo este peligro, no sabe a quién entenderle, si a Dios o lo que dice su padre o lo que dice el sistema, no saben, hay un tiempo de confusión. Entonces tenemos que enraizarnos en esta palabra, y vuelvo a repetir esta: eficacia, excelencia, servicio, soldados, obrero aprobado, estar ahí al pie del cañón, el esfuerzo. No tenemos que olvidarnos de estas cualidades, de estos pilares que te dijo hoy: el poder, el amor, el dominio propio, son fundamentales para nuestras vidas. La última pregunta es, ¿cuál es la meta máxima que debemos perseguir? Bien, las metas. Yo me enfoqué en esta entrevista en todo lo que es 2 Timoteo, capítulo 1, 2, 3 y capítulo 4. Y ahí hablan todas estas preguntas que si bien ahí las elaboraste para que hoy vos te lleves, pero también se lleve tu generación. La meta es algo cuando alguien ya llegó y alcanzó. Nosotros, mientras estamos en vida, estamos logrando objetivos. Yo tengo este concepto: el primer paso no nos lleva al destino, pero el primer paso ya nos sacó del estatus de comodidad. El primer paso a la ingeniería no te hizo ingeniera, pero te sacó del estatus de la secundaria. Te sacó del estatus de no hacer nada. Alguien que va a estudiar abogacía decidió, tomó la decisión, comienza. Para mí eso es declarado ya una meta, ya logró. El primer paso es un logro, es una meta lograda, es un premio. Salió, si bien no es su destino, pero salió de su estatus de comodidad. Hay cosas que nos van a suceder en el camino, pero es solo en el camino, no es en el destino. Se puede interponer una pandemia, se puede interponer una enfermedad, se puede interponer una malaria, se puede interponer una miseria, lo que fuera. Se puede interponer un cambio de gobierno en el camino y nos haga perder 1 año o 2 de nuestra meta. Pero ese es solo el camino, no es el destino. Entonces, Pablo hoy en el capítulo 4 le da cosas fundamentales a Timoteo. Yo te las doy a vos y a las próximas generaciones. En el ámbito espiritual tenemos que comunicar la verdad. El evangelio significa buenas noticias. Entonces, no es solamente lo que está escrito en la Biblia, sino que vos, yo, todos los que nos escuchan hoy, tenemos que tener buenas noticias. Ese es el fundamento de la vida de un cristiano, de la vida de una persona con principios, con valores. Otro fundamento es hacer el trabajo, cumplir y alcanzar la meta. Hacer el trabajo. Si alguien te da un trabajo para hacer y le decís dentro 7 días te termino, es mejor decirle te termino dentro 9 y le llamás al 7º día que está listo. Vos sabés que en 7 días terminás, pero le dijiste 9. ¿Para qué? Para potenciar. Yo tengo una persona que me hace el trabajo antes del tiempo señalado. Cuando hacemos una carrera y nos dicen nos lleva 7 años y con la tesis y 8 años, pero vos la hiciste en 5. Es como que decís, wow, qué genia. No,
Te propusiste una meta, te propusiste no contaminarte, no significa solamente en comida ni con las cosas del mundo. Contaminarte habla, como te dije hoy antes, no, me propongo no salir con mis amigos porque tengo una carrera. Voy a salir, en vez de 6 veces, voy a salir una vez. Me propuse no defraudar mi fe, porque yo creo que Dios va a estar conmigo, yo creo que Dios me va a ayudar, entonces las metas las voy a lograr. Otro fundamento que Pablo le enseña a Timoteo, y valga la redundancia, te enseño a vos, hay que correr la carrera. No alcanza con intenciones. Estos días prediqué a la iglesia y le dije lo siguiente, que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Nosotros tenemos esto, qué mala intención, ¿eh? No, hay gente con buena intención pero está en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque la buena intención no alcanza. Hay que correr, hay que sacrificarse, hay que sudar, hay que remangar la camisa, la campera y hay que meterse en la brecha. Eso es correr, eso es alcanzar la meta. Hay que quemar pestañas, vos no vas a perder pelo, pero yo sí. Hay que pintar la cabeza, ¿no? Hay que perder dientes, pero bueno, hay que correr la carrera. Uno envejece, pero el corazón se rejuvenece en el ámbito de Dios. He envejecido por la causa pastoral, he envejecido por la causa que Dios me dio. Pero si hoy yo volviera a reencarnarme, si es que existiera la reencarnación, vamos a aclarar, si es que existiera, porque sí, por las dudas. Pero si es que existiera, yo le pediría a Dios de vuelta este llamado. Me sale muy bien, me gusta, porque Dios está en el centro de esta situación. Me encanta. Y dentro de la carrera, te quiero dejar unos consejos. Va a haber gente que te va a traicionar. Eso dalo por hecho. Va a haber gente que va a hacer un grupito para separarte de ese grupo. Pero te voy a dejar un ejemplo que le dejó el pastor a Dante Gebel, Juan Carlos Ortiz. Yo sé que vos sos seguidora de él, yo no, vos y nada. Y Dante nos explica en un mensaje, y yo también un día cuando era muy jovencito lo escuché a él. Si hay alguien que hace un grupo y te separa del grupo, vos haces otro grupo más grande y a ese grupo más chico metelo adentro. Pero eso significa esfuerzo, significa que tenés que demostrar que tu carrera y ese grupo más grande se enganche, se contagie de esa atmósfera y te vas a dar cuenta que ese grupo chiquito que te sacó en algún momento, vos tenés que ser otro más grande y lo vas a meter adentro. Lo probé, lo apliqué y funciona. Y funciona. Hace 9 años y pico que estoy pastoreando, me decían, ¿usted pastor? Es como que de tal manera Dios fue armando la situación, porque nunca dejé la humildad, nunca dejé ser sencillo, nunca dejé valerme quién soy, sino hago valer quien tengo en mi corazón. Y hoy, todos aquellos que formaron toda la estrategia para separarme, hoy los tengo conmigo, hoy los tengo ahí. Y no porque me quiera creer algo, no significa eso. Eso no es una meta. Significa que sí funciona, que si Dios está en el asunto, y si vos sos humilde, si sos sencillo, si sos quebrantado, si te dije antes, como te dije, sos un vaso, sos siervo, sos soldado, sos un obrero, esto funciona. Esa fórmula funciona, no puede fallar. Entonces Pablo le dice acá a Timoteo, Demas me ha dado varios dolores de cabeza y va a haber gente que te va a dar dolor de cabeza. Y me has conocido, me has visto comer en silencio, me has visto tomar mate en silencio, me has visto sentarme aparte de ustedes, porque hubo gente que ese día sí me dio dolor de cabeza. Crescente y Tito se fueron a otro lugar. A mí me ha pasado que hay gente que se ha ido a otro lugar, no porque están mal, pero me han dejado. Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira, Alejandro me ha causado muchos males. Y le dice, y guárdate también de él. Entonces va a haber gente que te va a hacer muchos males. Tenés que tener cuidado. Va a haber gente como otros, se van a ir a otro lugar, se van a mudar, o se van a ir a otra iglesia.
Razones habrá miles, reales o no, eso no es lo importante. Lo importante es que saber que hay gente que te va a fallar, hay gente que te va a traicionar. Pero hay gente como Lucas, que va a estar conmigo. Hay gente como Tíquico, solícito, ahí dispuesto, yo voy a estar con vos. Va a haber de la gente, y esta quizás no van a ser tanto como el otro grupete, pero son los que son pura cepa, son los que te dicen, pastor, yo estoy yendo a tu oficina para orar por vos. Donde quizás ese día 10 te abandonaron, o 10 te dieron dolores de cabeza, o no sé. Pero va a haber gente que va a estar al lado tuyo. Va a haber gente que no te va a abandonar. Donde otros se fueron, donde otros por cuestiones X se fueron. Y ahí hay características donde Pablo habla de una primera defensa. Que Lucas estuvo conmigo en primera defensa. El verso 17 del capítulo 4 dice, pero el Señor siempre estuvo a mi lado. ¿Qué te voy a decir con esto? Que hasta un día tus buenos amigos, los que siempre van a estar, puede ser que te abandonen. Pero te voy a dejar un secreto. A lo Getsemaní se entra solo. Se va solo. A lo Getsemaní es el único lugar donde vas a estar solo. Vas a llorar, tus lágrimas como grandes gotas de sangre, tu sudor como grandes gotas de sangre, lo que fuera. Jesús nos mostró que los Getsemaní se van solo, porque los que te acompañan te van a acompañar hasta un cierto lugar y se van a quedar dormidos. Quiere decir que a la cruz del Calvario muchos te van a acompañar gritando, insultando, y otros te van a acompañar diciendo, fue el Hijo de Dios, verdaderamente este hombre me ayudó, verdaderamente esta mujer me ayudó. Pero va a llegar un grupo reducido que te van a crucificar. Y gloria a Dios por los que te crucifican. Yo siempre alabo a Dios por los que me llevan a Getsemaní. Yo bendigo, Dios, de verdad. Gracias por fulana de tal y los nombro. Gracias por fulano de tal porque me llevó a Getsemaní. Porque cuando me coloco las zapatillas para ir a evangelizar, me coloco los zapatos y el traje para venir a predicar a la iglesia y creo que estoy caminando derechito, eso es lo que ven los de afuera, pero tengo 2 o 3 callos en mi pie, que lo que me causó en la semana. Quiere decir que muchas veces no es falsedad o hipocresía mostrar una apariencia. Claro, porque la gente te quiere ver bien y es necesario mostrarse bien. Pero adentro la carrera se corre palmo a palmo, palmo a palmo. Siempre, siempre le vamos a tener al Señor de nuestro lado, si es que estamos en Él. Y si en algún momento coleteamos, mordimos la banquina, porque creímos que podíamos hacer sin el Señor, Él sabe esperarnos. Dice el salmista David que Él endereza nuestros pasos y nos pone en nuestro camino. Amén. Bueno, Pa, esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por responderme. Y bueno, no sé si tenés algún consejo final que quieras darme a mí o que quieras transmitirle a la iglesia. Bien, gracias a vos por la pregunta. Fue nuestra primera entrevista, así pública. Y seguramente todo esto va a traer un buen provecho. Le dejé un mensaje en esta entrevista a mi hija, pero también quisimos dejarte un mensaje a vos, que sos un padre, que sos un pastor, que sos un empresario, que sos un laburante, esa madre que está ahí siendo una ama de casa de pura cepa y estás dejando un legado a tus hijas o a tus hijos, vos que sos un profesor, un docente, un maestro. Todos queremos dejarle un legado a nuestros hijos. Y todos quisiéramos que nuestros hijos sigan nuestro rubro, pero el legado no se trata del rubro, se trata de los valores, se trata de esa marca de fuego de la cual estuvimos en toda la charla hablando. Así que a mi hija y a todos ustedes, la vida hay que mirarla como una carrera que correr, una batalla que luchar y una confianza que guardar. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener premio. Que Dios te bendiga mucho y muchas gracias por ser parte de esta charla. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga.
hazlo tu habitación, hazlo tu hogar, donde posar, donde puedas morar, tu habitación por siempre. Quiero edificar una casa para ti, donde tu presencia permanezca ahí. Que mi vida sea un altar de adoración, donde cada día recibas nuestro amor. Papá, haz tu hogar aquí, ven a morar. Papá, haz tu hogar aquí, ven a morar. Toma mi corazón, hazlo tu habitación, hazlo tu hogar, donde posar, donde puedas morar, tu habitación por siempre. Quiero edificar una casa para ti, donde tu presencia permanezca allí. Que mi vida sea un altar de adoración, donde cada día recibas nuestro amor. Papá, haz tu hogar aquí, ven a morar. Papá, haz tu hogar aquí, ven a morar. Ven a morar por siempre aquí, papá. Quiero edificar una casa para ti, donde tu presencia permanezca allí. Que mi vida sea un altar de adoración, donde cada día recibas nuestro amor.